tardes, me presento, mi nombre es Eliezer Picupay Cruz Barrera, de la carrera de Ingeniería Industrial. A mí me corresponde hablar sobre los óxidos, en especial de sus moléculas, pero ¿el óxido tiene moléculas? La respuesta te la daré al final del video. Para comenzar con esta presentación, debemos saber qué son los óxidos. En química inorgánica, un óxido o anhidrido es un compuesto químico que contiene uno o varios átomos de oxígeno, presentando el oxígeno un estado de oxidación de -2 y otros elementos. Hay óxidos que se encuentran en estado gaseoso, líquido o sólidos a temperatura ambiente. Algunos ejemplos de óxidos en estado gaseoso son monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno. En estado líquido son el agua, el óxido de azufre y el óxido de manganeso. En estado sólido tenemos el óxido cuproso, el óxido cúprico y el óxido de zinc. ¿Cómo se forman los óxidos? Los óxidos es una reacción química que se produce debido a la interacción de algunos elementos con el oxígeno. Estas moléculas presentes de formas naturales en la atmósfera y también en el agua. Pueden unirse tanto en elementos metálicos como no metálicos. Además, en función de las moléculas que interaccionen, el resultado de la reacción puede ser tanto sólidas como líquidas o gaseosos, como te lo repetí hace un momento. Lo más común es que interactúen solamente con otros elementos químicos, en cuyo caso se le consideraría un óxido binario. Y te preguntarás, ¿qué es un óxido binario? El óxido binario es formado por oxígeno y algún otro elemento. Un ejemplo muy claro del óxido binario es el agua. Es un compuesto binario porque está compuesto únicamente por hidrógeno y oxígeno. Pero también se puede producir reacciones con dos elementos diferentes, que son los llamados óxidos mixtos. ¿Y qué es un óxido mixto? Son aquellos que están formados por dos elementos distintos y oxígeno, como son las espinelas. Algunos ejemplos de óxidos mixtos son el óxido de potasio y el óxido de aluminio. Y aquí vuelve a surgir otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de óxido? En función de su comportamiento químico es posible encontrar tres tipos de óxido y vamos a hablar sobre ellos. Están los óxidos básicos. En la naturaleza, esta clase de óxidos son muy habituales. Siempre se forman al interactuar el oxígeno con un metal. Aunque, como veremos en otro apartado, no todos los metales forman óxidos básicos. Una característica de estos es que cuando se agrega agua a la reacción, se pueden generar hidróxidos básicos. Algunos ejemplos serían el trióxido de dialuminio, el óxido de manganeso, el óxido cobaltoso, el óxido permangánico, el óxido cúprico, el óxido de calcio, el óxido hipocromoso, el óxido de zinc, el óxido ferroso y el óxido cromoso, entre otros muchos más. Y también existen los óxidos ácidos. Estos óxidos también reaccionan de forma natural y, a diferencia de los anteriores, se componen siempre de un elemento no metálico y de moléculas de oxígeno. También difieren de estos otros porque cuando se agrega agua a la reacción, se puede encontrar como resultado lo que se le conoce como oxácidos. Se trata de compuestos en los que hay hidrógeno, oxígeno y otro elemento químico no metálico. Algunos ejemplos serían el óxido de dicloro, el óxido de arsénico, el óxido del fósforo, óxido de nitrógeno y óxido de perclórico, entre otras muchas más. Por otro lado, tenemos a los óxidos anfoteros. Algunos elementos químicos, cuando se oxidan, pueden actuar como base o como ácido, en función de la acidez o alcalinidad que tengan la solución a la que son sometidos para que reaccionen. Muchos metales tienen esta capacidad, pero normalmente estos tipos de óxidos no tienen lugar de forma natural, sino en el laboratorio. Algunos ejemplos de estos ácidos anfoteros serían el óxido de aluminio, el óxido de zinc, el óxido de plomo,
el óxido de estaño y el óxido de cromo. Pero recuerda que no todos los óxidos metálicos son anfoteros. Muchos son básicos, pero solo algunos presentan carácter dual. Y tenemos su enlace, que son los enlaces de los óxidos. Los óxidos metálicos son compuestos que tienen enlaces iónicos, es decir, existe una transferencia de electrones entre sus elementos que forman un anión con carga negativa y un catión con carga positiva, que se atraen por medio de fuerzas electrostáticas. A diferencia de los óxidos metálicos, los óxidos ácidos poseen enlaces covalentes, es decir, que comparten sus electrones de valencia para lograr su estabilidad química. También están los hidróxidos y ácidos oxácidos. Si un óxido básico reacciona con el agua, se forma un hidróxido. Se les conoce también como bases o alcales, aunque están compuestos por 3 elementos distintos. Los hidróxidos se comportan como compuestos binarios iónicos, ya que el ion negativo o anión hidróxido actúa siempre como una unidad conjunta y se encuentra unido al catión metálico mediante un enlace iónico. Todos reciben la denominación hidróxido de metal. Si se agrega agua a los óxidos ácidos, se genera un ácido oxácido, compuesto por 3 elementos distintos. Hidrógeno, que actúa con su estado de oxidación de +1. El oxígeno, que siempre actúa con un estado de oxidación de -2. Y un no metal, que actuará con un estado de oxidación positivo. Tenemos a la sal oxisal. Cuando un ácido oxácido reacciona con un hidróxido, el resultado será una sal oxisal. Las sales son compuestos iónicos. También tenemos a los peróxidos. Los peróxidos son compuestos binarios iónicos, generalmente producidos por metales del grupo 1A y 2A. Su grupo funcional es el anión peróxido, que tiene un enlace de oxígeno-oxígeno. Se forma al reaccionar un óxido básico con el oxígeno. Los peróxidos son óxidos que presentan mayor cantidad del oxígeno que un óxido normal, por lo que son compuestos oxidantes. Tenemos también, los óxidos tienen que ver con nuestra carrera, que sería ingeniería industrial, y la aplicación de estos óxidos en nuestra carrera son que los óxidos de arsénico se usan en la industria del vidrio. También se emplean para la preparación del veneno, colorantes y productos agroquímicos. En medicina se administran pequeñas dosis para ciertos tratamientos. En taxidermia se usa como conservante. La dosis letal depende del peso de las personas, pero oscila en torno a 0.1 gramos. El óxido de cobre rojo, cúprica como se le llama, es mena de cobre y también se añade a los vidrios para darles coloración roja. El óxido de magnesio sirve para la preparación de carbonatos básicos de magnesio y de morteros resistentes al agua. Su uso mayoritario está en la fabricación de materiales refractarios y otras aplicaciones importantes están en la fabricación de abonos y en la preparación de medicamentos contra la acidez del estómago. Se usa como antídoto para muchos tipos de intoxicaciones. El óxido de zinc natural no se emplea por contener muchas impurezas, pero sí se emplea el producto sintético, tanto para la fabricación de pinturas y colorantes como para la preparación de pomadas antisépticas y productos de cosmética. Los óxidos de aluminio, además de ser mena de aluminio, son empleados como gemas, como el zafiro, el rubí, el esmeril, es una variedad del corindón. Se emplea para trabajar metales y aleaciones de gran dureza. En la industria cerámica se emplean bolas de aluminio para la molienda de cuarzos y feldespastos. Los óxidos de plomo son minerales raros y por lo tanto se emplean los obtenidos por síntesis. Se usan en la fabricación del vidrio,
que sería el vidrio de calidad, en la fabricación de sales de plomo y colorantes diversos. Los óxidos de manganeso son menas de este metal. La pirolusita se usa como un colorante en la industria del vidrio, pues al oxidarse, el permanganato toma una coloración violeta. El color violeta es complementario del amarillo y elimina tal coloración en los vidrios que contienen hierro. También se emplea para la fabricación de pilas secas y en la obtención del cloro. El óxido mercúrico, dada de su rareza, no se usa en estado natural, sino que se obtiene artificialmente y se utiliza en la medicina, para la preparación de pomadas de uso oftalmológico y dermatológico. También tenemos la aplicación industrial de los hidróxidos. El hidróxido sódico se emplea mucho en la industria de los jabones y de los productos de belleza y cuidado corporal. Su principal uso es la saponificación de determinados ácidos grasos para formar jabón. También interviene en la fabricación de tejidos o papel y se utiliza como base química y detergente. El hidróxido potásico tiene similares aplicaciones. Ambos compuestos se emplean también en los productos de limpieza o en los desinfectantes. El hidróxido de cálcico tiene un papel importante como indeterminario en importantísimo procesos industriales como el proceso Solvay, por el cual se obtiene industrialmente el carbonato sódico. El hidróxido de aluminio mineral, la gibosita, es una importante parte del mineral bauxita, a partir del cual se obtiene industrialmente el aluminio. ¿A qué tipo de reacciones se puede someter el óxido?, te preguntarás. Cuando se trabaja con óxidos hay dos reacciones principales que pueden tener lugar: la reducción y la hidrólisis. Sin embargo, en el caso de los metales, su unión con el oxígeno es tan fuerte que es muy complicado disolverlos, por lo que solo algunos compuestos pueden reaccionar de esta forma. Lo que sí es muy habitual es que se produzca la reducción. Cuando un elemento químico se oxida, en ocasiones tan solo hace falta llevar a cabo su reducción para separar las moléculas de oxígeno de las otras del elemento. Esto se produce debido a la transparencia de electrones entre ambos compuestos. Es por ello que para conseguir que se produzcan este tipo de reacciones puede ser suficiente con lo que se conoce como descomposición térmica. De esta forma, al fundirse el elemento con el oxígeno, este pasa a estado gaseoso y sus átomos se separan. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el agua se evapora. Por esto, no siempre es posible. En otros casos, lo que se utiliza es otro reactivo, generalmente el carbonato, que se encarga de unir sus átomos a los del oxígeno, para que el metal se separe de este. Uno de los mejores ejemplos es el bicarbonato, que es muy efectivo para eliminar el óxido de algunos metales. Sabemos que todo tiene consecuencia, y en este caso el óxido también tiene algunas de las consecuencias, pero en este caso tiene consecuencias en la construcción. En metales como el hierro y el acero son muy susceptibles de oxidarse, sobre todo si estos elementos no se protegen de forma adecuada. El efecto más importante que producen estas reacciones es la pérdida de la integridad de la estructura, el cual puede provocar colapsos en algunas estructuras y que poco a poco el óxido es capaz de penetrar el metal, muchas veces a través de pequeñas fisuras que humedecen el hormigón, como es el caso de las varillas de acero corrugado que conforman el forjado de la estructura. Y si el problema no se trata a tiempo, el metal puede perder todas sus propiedades y poner en riesgo toda su estructura. Por lo tanto, aunque se puede mantener a raya, es mucho más económico prevenir la aparición del óxido, utilizando productos adecuados para proteger los metales. También
Se puede optar por aleaciones resistentes al óxido, como es el caso del acero inoxidable formado por carbono, hierro y cromo. Como ves, no todos los tipos de óxido tienen las mismas propiedades. En el caso de los metales, su presencia puede convertirse en un verdadero problema, sobre todo cuando se utiliza en el sector de la construcción, ya que su integridad es fundamental para prolongar la vida útil de las estructuras. La protección anticorrosiva puede evitar que tengas que actuar posteriormente sobre los elementos de tu estructura, algo mucho más costoso. Y la pregunta final de esta presentación, que te lo decía al comienzo del video: ¿cuántos átomos hay en una molécula de óxido? Esa es una pregunta muy difícil de responder. En primer lugar, el óxido no se clasifica como molécula, sino como un compuesto iónico. A veces se presenta como una mezcla de compuestos iónicos y en ocasiones el óxido contiene agua, que sí es una molécula, lo que lo convierte en un óxido hidratado. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.